Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como focos de incendio, accidentes o robos, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Para eso es importante que informes dónde está ocurriendo la emergencia y tus datos para entregarte ayuda personalizada. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Penguin Random House, junto a Radio La Clave, te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. Este libro ya lo rifamos hace algunas semanas, pero hubo tanta petición por que se repitiera o por no encontrarlo que decidimos rifar otro más. Es la biografía de Mario Kreuzberger, Con ganas de vivir, y ya está listo y dispuesto para que ustedes puedan concursar por este libro de Penguin Libro. Estamos ya con nuestra segunda entrevista de esta mañana con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor Bernucci? Hola, muy buenos días. ¿Por qué no nos da una información a este momento de, por favor, la situación de la pandemia? Porque venía yo manejando para la radio y dos radios distintas que pimponeé partieron con lo mismo, que era básicamente que estaba muy baja la positividad, había muy pocos casos fatales, 85% de una determinada cohorte de edad muy importante estaba vacunada y que por lo tanto las condiciones en Chile eran mucho, por cierto, siempre nos encanta a nosotros, no existe nada más extraordinario en Chile que compararnos con otros países y ganarle. Y entonces habían países que estaban muy peor que nosotros, incluyendo los europeos y todo lo demás. ¿Qué tanto se puede decir del proceso que estamos en estos momentos llevando a cabo, doctor Bernucci? O sea, yo creo que en este minuto, desde el punto de vista epidemiológico, nos encontramos en el mejor minuto de la pandemia en nuestro país. La verdad es que la circulación viral actualmente en nuestro país se encuentra muy, muy bajita. Y este fenómeno se produce por principalmente dos razones. Una, en realidad, en esta fecha, si uno compara con lo que sucedió en el año 2020, o si comparamos lo que está sucediendo en el año 2021 con el resto de los países de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica vamos en una curva descendente, por lo tanto nos encontramos en la parte baja, pero que a diferencia de lo que aconteció en el año 2020 y a diferencia de lo que está aconteciendo en el resto de los países de Sudamérica en el año 2021, esta curva se ve incrementada, se ve muscularizada, por decir de alguna forma, por el exitoso proceso de vacunación que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, esta disminución de la curva viral se ve potenciada en el fondo por el efecto poblacional que están teniendo las vacunas. Ya, ¿y eso qué tan estable es? No, la verdad es que así como también nos encontramos en el mejor momento de la pandemia, a su vez se le hace un guión, por el fondo es porque estamos en el mejor momento guión en un momento de incertidumbre. Y la incertidumbre se da principalmente por los efectos que pudiera tener la transmisión comunitaria de la variante Delta. La verdad es que eso todavía es una respuesta que no podemos dar. La cantidad de personas no vacunadas en nuestro país, a pesar de que tenemos un exitosísimo programa, todavía asciende al 35% de la población total. Tenemos el 65% de la población total vacunada, pero todavía hay un 35% que no está vacunada. Estamos hablando de los rezagados mayores de 18, estamos hablando de la segunda dosis entre 15 a 18 años y estamos hablando de los que no hemos iniciado la vacunación en el programa incluido entre los 12 y los 15. Así tampoco los menores de 12 años que todavía no se decide, no se toma una decisión referente a si se van a vacunar o no se van a vacunar. Entonces, esa masa de gente no vacunada, combinado con una eventual propagación de la variante Delta a nivel comunitario, pudiera ponernos o hacernos retroceder o perder todo lo avanzado y ponernos en un escenario bastante parecido a lo que está en Europa en este minuto. Sí,
Desde ese punto de vista, ¿sigue siendo, doctor Bernucci, una suerte de espejo del futuro lo que pasa en el hemisferio norte, o ya cambiaron las condiciones de alguna forma de poder advertir lo que se viene de una manera anticipada? No, yo creo que efectivamente, eventualmente, si uno evalúa la experiencia, digamos, europea, eventualmente de una experiencia que se puede aplicar en nuestro país, o por lo menos nos puede servir de advertencia, tal como lo han hecho ya en varias ocasiones durante estos 18, 19 meses de pandemia. Tenemos países cuyo manejo, una estrategia de mitigación, como lo estamos teniendo nosotros, es similar. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Israel, con exitosísimos programas de vacunación muy similares al nuestro, incluso podríamos decir con vacunas que incluso disminuyen la circulación viral, como son las vacunas basadas en RNA mensajero. Y en ese sentido todavía nosotros tenemos la incertidumbre de cuál va a ser la respuesta, por ejemplo, de nuestra vacuna hacia la variante Delta, cuánto va a ser la masa de personas no vacunadas que vamos a tener al momento de tener la variante Delta. Entonces, efectivamente, uno puede tener como política pública comparada, por decir de alguna forma, lo que vaya a suceder, lo que nos pueda suceder, y es por eso que no es ser agorero de las malas noticias, sino más bien tener las precauciones de acontecimientos que ya le pasaron, ¿no es cierto?, al hemisferio norte, y que nosotros podamos tener los resguardos, justamente porque la idea es hacer todo lo posible para mantener la situación como la tenemos ahora y no retroceder y nuevamente encontrarnos en un lugar que no queremos estar. ¿Y qué se ha aprendido, doctor Bernucci, de lo primero que hicimos y de toda la etapa anterior, que hoy día se está haciendo de una manera distinta, justamente porque para eso existen las experiencias? Sí, la propia experiencia, digamos. Lógico. Sí, yo creo que lo que estamos haciendo, lo primero es que estamos haciendo una mucho mejor trazabilidad desde el punto de vista del aeropuerto. Hay que recordar que el aeropuerto fue la gran puerta de entrada el virus a nuestro país, ¿no es cierto?, que llegó por el aeropuerto, llegó a la zona oriente, ¿no es cierto?, y luego se comunicó o hubo propagación, ¿no es cierto?, a nivel comunitario en el resto de Santiago y el país. Y en ese sentido hoy en día estamos haciendo una mucho mejor trazabilidad y seguimiento de casos en el aeropuerto. Lo segundo es que la trazabilidad, que partió muy débil y se mantuvo muy débil, hoy en día muestra los primeros signos de estar mejorando, de pasar de tener 2 contactos por cada caso. Hoy en día vamos en 3,5, teniendo que con el objetivo de llegar sobre 5, que es donde sirve con mayor efecto. Probablemente también hay el uso de las medidas de autocuidado, a pesar de que hay momentos en que hay relajo, probablemente está algo que está muy metido en cada persona, y eso, por ejemplo, nos diferencia de Europa e Israel, donde, si usted se recuerda, hace 4 o 5 semanas atrás celebraban con fuegos artificiales, ¿no es cierto?, casi el fin de la pandemia, y hoy en día están en una situación totalmente contraria. Sí, yo que tengo que dar informaciones de ese tipo todos los días, produce pero una sensación de angustia y de incertidumbre y de miedo brutal cuando uno ha señalado que determinados países están en una situación estupenda y de pronto se produce un vuelco automáticamente, pero se hierven las redes sociales porque la gente anhela condiciones estables. Exactamente. Sí, yo creo que eso que usted señala ha sido publicado en diversas revistas científicas, que cómo la política ha metido la cola, digamos, en el manejo pandémico, ¿ya? Y en ese sentido no solamente en Chile, digamos, sino en muchos gobiernos occidentales, estamos hablando de gran parte de Europa, Estados Unidos, las autoridades locales y nacionales muchas veces se han adelantado ¿no es cierto?, a celebrar casi el derrotamiento, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, el superar la pandemia, no solamente ahora hace poco, sino hay que recordar en varias ocasiones durante el año 2020, y eso lamentablemente ha sido un error, principalmente ha sido un error no solamente por los efectos sanitarios que tiene, sino también por los efectos sociales, ¿no es cierto?, de angustia, ¿no es cierto?, de preocupación que causan las personas.
uno comprende que obviamente las personas necesitan buenas noticias, necesitan esperanza, pero yo creo que la mejor comunicación de riesgo posible es hablar con la verdad y, en el fondo, hablar con que la situación todavía estamos muy incertidumbre, estamos todos contentos de estar en una situación así, pero efectivamente todavía tenemos incertidumbre y hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer. Ahora, doctor Menucci, afortunadamente ya conocemos de alguna manera cómo se comportan la ciudadanía cuando hay estas pequeñas aperturas. Pero, ¿para qué estamos con cosas? La que viene no es cualquier apertura, son las fiestas patrias. Bueno, en las fiestas patrias hay de todo, po. Entre ese todo, una de las variables más importantes de todo es el alcohol. Y por lo tanto, que básicamente te provoca un relajo de normas, digamos. Así es. ¿Cómo se está advirtiendo lo que puede ser esta mejoría que estamos llevando en un contexto donde es muy posible que las medidas de distancia física y una serie de otras eventualmente no sean precisamente las más utilizadas? Sí. Mira, a ver, lo primero que hay que señalar es que a pesar, digamos, de las medidas de autocuidado o en paralelo a las medidas de autocuidado que en el fondo sabemos que vamos a tener que mantenerlas por lo menos por un largo tiempo, una variable muy significante referente a las actividades que uno puede realizar o no tiene que ver con la circulación viral. Sí. Y esto lo comprendemos porque justamente nosotros cuando presentamos la propuesta del Colegio Médico tratamos de explicar, nos salió también la explicación, pero lo tratamos de explicar, es que hay ciertas actividades que se pueden realizar cuando la situación epidemiológica está mala, que se llaman las actividades de bajo riesgo. Y a medida que la situación epidemiológica va mejorando, esto quiere decir disminuye la circulación viral y por lo tanto disminuye los contagios, la positividad y todos los índices, se pueden realizar más actividades. Y en ese sentido, probablemente en este 18 de septiembre, y por eso nosotros nos mostramos de acuerdo a lo que dijeron las autoridades ayer, probablemente hoy en día podamos celebrar con mucho más seguridad que, por ejemplo, en el 18 de septiembre pasado y probablemente con una fiesta masiva hace 3 meses atrás. Y eso principalmente porque, aunque uno disminuya hayan estas situaciones de riesgo o estas situaciones donde eventualmente pudieran haber más contagios, hay tan poca circulación viral que efectivamente la posibilidad de que hayan contagios es mucho menor que, por ejemplo, lo que eran 3 meses o incluso lo que fue hace un año atrás. Pero efectivamente, en ese sentido, nosotros creemos que, por ejemplo, las actividades masivas, como no sé, pues, la fonda del Parque O'Higgins, la que veíamos en Ñuñoa de Suárez, la que veíamos las grandes fondas regionales o comunales en las distintas regiones de nuestro país, efectivamente eso no se va a poder realizar, justamente por las razones que usted dice, pero probablemente celebraciones más pequeñas, barriales, en casa, con las medidas de autocuidado, sabiendo que el alcohol efectivamente es un factor que nos hace relajarnos y bajar la guardia, pero probablemente va a ser una situación mucho más segura debido al buen nivel epidemiológico que estamos versus otros procesos que hemos tenido en nuestro país. Y eso en el contexto de lo que estábamos conversando antes de las medidas que las personas mismas tienen que hacer. Usted lo mencionó ahí, las personas de contacto físico. ¿Qué tanto, por ejemplo, ahí... ¿cuál es la opinión que tiene en el Colegio Médico, por ejemplo, de una cosa que está discutiéndose mucho, que es el fin del toque de queda, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros hemos señalado, esto nosotros lo veníamos señalando desde septiembre-octubre del año pasado, el toque de queda es una herramienta sanitaria más, ¿ya? Así como lo son las cuarentenas en su momento, así como lo son, por ejemplo, la restricción de ir a los gimnasios, de ir qué sé yo, de utilizar cierta parte del transporte público o no ir a los restaurantes. En realidad el toque de queda es uno más. Si uno evalúa la evidencia internacional que hay sobre el toque de queda y los contagios, en realidad no hay tanto, pero uno pudiera intuir o asimilar referente a la poca información que hay de que pudiera tener un contexto de control en contagios de reuniones sociales y sobre todo de población joven. Y en ese sentido, también ese target o ese tipo de contagio en esa población se produce cuando la situación epidemiológica está muy mala. Entonces lo que nosotros hemos señalado es que efectivamente cuando uno tiene una situación epidemiológica mala, estamos hablando paso 1, 2,
del plan paso a paso, el toque de queda probablemente tiene algún rol desde el punto de vista sanitario en controlar ese tipo de contagio. Pero a medida que la situación epidemiológica va mejorando, estamos hablando, disminuye la circulación viral, disminuye los contagios, la verdad es que la posibilidad de contagio que se produce en horario nocturno disminuye también exponencialmente y por lo tanto en ese sentido ya no juega ningún rol. Es por eso que nosotros hace 2 o 3 meses atrás habíamos dicho que este toque de queda único nacional que conocíamos, ¿no es cierto?, con horario fijo de Arica a Punta Arenas, la verdad es que no tiene absolutamente ningún rol sanitario. Y el toque de queda actual, en realidad, de hacerlo entre las 10 y las 12, la verdad es que tampoco absolutamente no tiene ninguna explicación sanitaria, y ahí son las autoridades efectivamente que tienen que explicar en el fondo y de dónde está la evidencia para poder plantear, digamos, una política desde ese punto de vista. Ya, o sea que no hay cosas sanitarias, medidas sanitarias de importancia que se deriven de la aplicación del toque de queda. Claro, o la aplicación del toque de queda no se fundamenta en razones sanitarias, por lo menos en el contexto actual. Probablemente si la situación epidemiológica empeora, y estamos hablando con un aumento de la cantidad de casos, con aumento de hospitalizaciones, con aumento de fallecidos, probablemente la reinstalación del toque de queda a nivel local, con los números locales de que está sucediendo, probablemente tenga mucho más justificación de la cual sanitaria, de la cual lo tiene hoy en día. Ahora, eso es distinto para los efectos del estado de emergencia, porque sí. Pero, claro, porque el estado de emergencia sí tiene, sí conduce la aplicación del estado de emergencia a variables de contención sanitaria bien específica. Digamos, entre otras cosas, el Ministerio de Salud, en virtud del estado de emergencia, puede ordenar la forma como se distribuyen los casos y dónde se agrupan y todo el resto, digamos. O sea, exactamente. Muchas veces nos pasó que la discusión en el Congreso se entrampó, se enturbió porque no se entendieron bien los conceptos. El estado de emergencia o el estado de excepción constitucional es el andamiaje, ¿no es cierto?, estructural, jurídico, que nos permite, por ejemplo, financiar el postnatal de emergencia, que nos permite, por ejemplo, hacer leyes rápidamente de financiamiento para cierto tal punto, que nos permite, entre comillas, apropiarnos de la red privada para poder distribuir los pacientes, y que también nos permite dictar cuarentenas y también el toque de queda. Pero el toque de queda es una parte, digamos, solamente esto. El toque de queda debe ser visto como una herramienta más, pero una herramienta cuando usted ya tiene un clavo clavado, ¿no es cierto? O cuando usted tiene un tornillo, no necesita un martillo, necesita un destornillador. Y en ese sentido, el toque de queda, en el fondo, podría eventualmente tener una justificación sanitaria solamente en una mala condición epidemiológica, pero la verdad es que actualmente cuesta bastante difícil encontrarle la explicación, así que ahí son las autoridades que nos tienen que explicar el porqué. Sí, doctor Bernucci, por ahí vi que, creo que fue en la radio ADN o en alguna otra radio, usted planteó que había que tener cuidado con la posibilidad de que a finales de septiembre se pudiese producir un rebrote. ¿Eso tenía qué lógica? La lógica, las posibilidades de rebrote en nuestro país están dadas por 2 factores principalmente. Uno tiene que ver con la masa de gente no vacunada. ¿Ya? Lo que se ha visto en Europa en la experiencia internacional es que finalmente la variante Delta está causando 2 tipos de enfermedades. Está causando una enfermedad leve y sin muchas complicaciones en personas vacunadas, y una enfermedad más severa con mucha hospitalización e incluso con muchos fallecidos en personas no vacunadas. Por lo tanto, entre menos masa de gente no vacunada tengamos, menor va a ser la expresión, digamos, de esta eventual tercera ola. Y la segunda variable o derivada tiene que ver con la masa de variante Delta que llegue hacia la comunidad. Y en ese sentido, ahí nuevamente el aeropuerto y la trazabilidad vuelve a jugar un rol preponderante. Nosotros estamos en casi todo de acuerdo con las medidas tomadas ayer, excepto que echamos de menos un mensaje claro hacia la población de evitar los viajes que no sean totalmente necesarios. Y con esto estoy diciendo los viajes turísticos. Sí. Por ejemplo, nos hubiera encantado ver un programa de vacaciones o de turismo dentro de Chile, nacional. Hoy en día Chile tiene una realidad epidemiológica
muy parecida en todo el territorio y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo que no son necesarios los cortes sanitarios en las carreteras, los controles, digamos, estamos totalmente de acuerdo y por lo tanto nosotros nos hubiera encantado que, por ejemplo, ayer la ministra subrogante hubiera dicho, mire, estamos creando este programa de potenciación, ¿no es cierto?, de turismo nacional para estas vacaciones que se vienen del 18 de septiembre, que mucha gente sale, en vez de, por ejemplo, acortar la cuarentena de 10 a 7 días, que pudiera dar que aunque desde el punto de vista técnico pudiera estar correcto, puede dar una señal equívoca referente a facilitar los viajes al extranjero. Entonces, esa variable de la masa de variable delta que hay en la comunidad, efectivamente es la segunda variable que nos puede llevar a que podamos volver atrás. Bueno, ahí hay un punto que usted dice, doctor, que me parece bien importante, que es todo el tema que tiene que ver con entrada y salida de personas del país, y particularmente con la salida de chilenos que después vuelven desde países que eventualmente pueden tener condiciones muy distintas. En un momento dado, ese fue uno de los problemas, y creo que lo conversamos, doctor, en algún momento dado, ese fue uno de los problemas de la bajo nivel de trazabilidad que había. Exactamente. ¿Y cómo está ahora eso? Mira, la verdad que hoy en día hay que reconocer que la verdad que ha mejorado bastante, por lo menos el seguimiento de los pacientes. En realidad, yo más que por información oficial, lo puedo decir, digamos, por experiencia de conocidos, personas que generalmente nos dan su testimonio, de que el seguimiento de las cuarentenas en los domicilios está bastante más estrecho de lo que fue en un inicio, como usted señalaba, que esos fueron uno de nuestros grandes problemas. Sí. La verdad es que las cuarentenas posterior, hay que recordar que todo esto partió con una declaración jurada, ¿no es cierto?, que ahora parece casi humorístico y chistoso. Así partió, digamos, manejándose el control de los pacientes, de los eventuales contagiados que llegan al aeropuerto. Hoy en día la cuarentena de 10 días al parecer está teniendo un mucho mejor seguimiento y en eso hay que hacer un reconocimiento a la autoridad. Donde siguen existiendo problemas y muchas quejas y eventuales focos de contagio es lo que pasa dentro del aeropuerto. Cuando desde que las personas llegan al aeropuerto hasta que salen, hay muchas horas de espera, lamentablemente, y no están los espacios y las condiciones necesarias. Y una forma de gestionar eso sería abriendo más espacios, etcétera, pero otra forma, tal como señalamos, sería dando la no recomendación de realizar viajes que no sean totalmente necesarios. Lamentablemente ahí el mercado nos juega chueco porque gran parte, digamos, de la oferta de viajes está muy, muy barato y hoy, obviamente, con el cansancio que tenemos después de un año y medio, todos queremos tener algún tipo de vacaciones. Sí, eso es interesante. Ahora, doctor, si que usted le preguntaran, dada la circunstancia que usted está diciendo, de que hay mucha facilidad para salir y que tengo ganas de salir, ¿dónde no tendría que ir si es que no quiero arriesgar nada? O sea, mira, en realidad toda la situación del hemisferio norte está bien complicada, ¿ya? Lo que hay que comprender es que acá hay dos partes del contagio, digamos. Hay una parte del contagio que siempre se habló que tenía que ver con los destinos, ¿ah? Obviamente cuando, por ejemplo, Inglaterra estaba mal, decían, no, los pasajeros que vienen de Inglaterra van a quedar prohibidos, cuando España estaba lo mismo. Pero hoy en día se ha descrito un fenómeno que es bien interesante y que se ha descrito bien con falta de la pandemia, que son los terminales aéreos. Sí. Y hoy en día, independiente, digamos, del destino que uno tenga, el pasar por un terminal aéreo X, en realidad puede ser eventualmente un riesgo mayor. Sobre todo estamos hablando de los terminales aéreos grandes, estamos hablando que, no sé, el terminal de Nueva York, ¿no es cierto?, JFK puede recibir 10, 15 millones de personas durante, no sé, al mes, digamos, y varios millones, o alrededor de varios miles, de cientos de miles, cada hora, claro, al día. Entonces, efectivamente, en las posibilidades, digamos, de contagio actúan, y independiente que usted no vaya a un sitio de, digamos, de alto riesgo. O sea, lo que hay que comprender es que, por ejemplo, los países que hoy día están teniendo aumento de casos, pero que en realidad han tenido un buen manejo de la pandemia, por ejemplo, el típico caso de Australia, ellos piden en realidad una cuarentena obligatoria de 10 días en hotel sanitario. Y es porque justamente esos países que han logrado controlar los brotes tienen una rigurosa esquema de entrada a su país que incluso le ha valido crítica
de sus propios habitantes, pero Australia, un país con 26 millones de habitantes, tiene menos de 1.000 muertos en 18 meses de pandemia. Entonces, la verdad es que efectivamente los resultados lo pueden avalar. Sí, eso es interesante. Lo que creo que sería interesante también conocer es si es que, y creo que lo mencionó usted, pero me encantaría que lo precisara, es si es que se ajustaron las medidas de control de entrada y salida de los aeropuertos y cómo. Por ejemplo, un chileno que viene llegando de Miami, por ejemplo, ¿qué tipo de obligaciones tiene? O sea, él tiene que tener una PCR tomada 72 horas previo a su viaje, tiene que tomarse una PCR a su llegada, que ahí es donde se está produciendo, digamos, la gran demora dentro del aeropuerto, y luego tiene que, si él es habitante, digamos, de nuestro país y anda de viaje, tiene que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días en su domicilio. Si su domicilio, digamos, está a menos de una hora desde el aeropuerto o desde la región metropolitana. Si no es así, tiene que hacer una residencia sanitaria tiene que hacer una cuarentena en una residencia sanitaria por 5 días y luego completar los 5 días en su domicilio. Ya. O sea que ahí ya está establecida una estructura para eso. No, claro, el tema es que en un principio se estableció una estructura que no se cumplía mucho. Hay que recordar el primer caso de la variante Delta, que finalmente la persona que va al sur. Se fue al sur, en el fondo, con su familia. Hay otra que se fue en avión. Entonces, efectivamente, había una serie de situaciones que no se estaban cumpliendo. Afortunadamente, hoy en día, y eso hay que reconocerlo a la autoridad, el cumplimiento ha sido mucho, mucho mayor. ¿Y no existe todavía, doctor Bernucci, un PCR que pueda responder o pueda de alguna forma detectar si es que uno tiene o no tiene una condición de ese contagio relativamente luego, de tal forma de que, por ejemplo, en vez de hacerla 3 días antes, se lo puede hacer en el aeropuerto? No, lamentablemente como técnica de PCR, lamentablemente no existe una técnica que sea de tal rapidez. Lo que tenemos son 2 posibilidades. Una posibilidad es que todavía no se ha logrado implementar bien por un problema dentro de los laboratorios, que es la PCR salival, que es de mucho más fácil toma que la PCR de torulado nasofaríngeo. Para todos los que no hemos tomado alguna PCR, sabemos lo que es esa experiencia un poco desagradable. Por favor, créame que yo creo que a estas alturas debo llevar unas 20 o 25. Sí, es una experiencia no muy placentera. No, horrible. Sí, eso por un lado. Y que hay la PCR salival, pero lamentablemente la técnica de la toma de la PCR salival no se ha logrado homologar en todos los laboratorios y por lo tanto todavía no está como recomendación, que sería algo que facilitaría, por ejemplo, la toma mucho más rápido. Y la otra posibilidad de técnica que hay es el test de antígeno, que tiene una buena sensibilidad, tiene una especificidad casi del 100%, pero en ese sentido el test de antígeno ha demostrado su utilidad, por ejemplo, en detección rápida, pero en personas con síntomas. O sea, personas que o fueron contacto o tuvieron síntomas y en realidad tienen un test de antígeno negativo, uno puede tener cierta seguridad de que el paciente no está contagiado. Pero el problema del test de antígeno es que en personas con baja carga viral, y estos son personas, por ejemplo, que tienen antecedente de vacuna y no desarrollan mucho virus, o personas que desarrollan una enfermedad asintomática, que tienen bajita carga viral, el test de antígeno pudiera salir negativo, y eso entregarle una falsa sensación de seguridad y esa persona igual ser contagiante. Entonces, los test de antígenos se utilizan para descarte de enfermedad, descarte rápido en personas sintomáticas, o, por ejemplo, en seguimiento de pacientes de contacto, por ejemplo, que tuvieron antecedentes de contacto o tienen alto riesgo de contagio por alguna razón, hacerle test de antígeno seriado. ¿Ya? Pero todavía, hasta el momento, no hay un examen que reemplace el gold estándar, que le llamamos nosotros, a la PCR para el diagnóstico del COVID. Bueno, doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto y esperemos que estas fiestas patrias, tengan la responsabilidad que se necesita por parte de quienes tenemos harta gana de pasarlo bien también. Sí, yo creo que depende de todos y ojalá en el fondo podamos mantener. La idea ahora es mantener
la situación epidemiológica irla mejorando cada vez más, pero por lo menos no retroceder. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Volvemos. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.